Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 20 de marzo de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Envíen sus preguntas y comentarios a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Comencemos nuestra charla hablando de la reelección del presidente Putin de Rusia, que superó fácilmente los esfuerzos de Occidente para socavarlo, a través de atacar a Rusia, llevando a cabo operaciones contra Rusia diseñadas para debilitarla. Y sin embargo, no tuvieron éxito, y eso contribuyó a darle un margen abrumador. Pero entre las declaraciones atacando su reelección, los líderes occidentales están repitiendo sus advertencias de que la OTAN tiene que prepararse para una guerra con Rusia, diciendo que los gobiernos occidentales deben aumentar los presupuestos militares para prepararse para la guerra. El presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, incluso hizo una parodia del libro 1984 de Orwell diciendo: si queremos la paz debemos prepararnos para la guerra. Así que hay dos preguntas de esta visión general sobre la cuestión de las elecciones rusas. La primera es: ¿qué está impulsando esta retórica imprudente de la OTAN? Y la segunda, de alguien de Oriente Medio: ¿cómo está respondiendo el mundo no eurocéntrico a la reelección de Putin y a la escalada bélica en general en el norte global? Bueno, si se trata de analizar este resultado electoral, es casi como si hubiera ocurrido en dos universos diferentes. Uno es el de los medios de comunicación occidentales y los políticos de la corriente dominante que dicen que esto es una completa farsa, que no ha sido una democracia, que ha sido orquestado de antemano. Pero cuando se mira desde el lado ruso, y yo vi las celebraciones en el Kremlin que coincidieron con la victoria electoral de Putin y el 10º aniversario de la reincorporación de Crimea a Rusia, se obtiene una imagen muy diferente. Y las personas que realmente conocen la situación interna de Rusia te dicen que Putin cuenta con el apoyo de la población, lo que se refleja en el 87% de los votos, y es sobre todo la población rusa la que se ha dado cuenta del gran odio que Occidente tiene contra Rusia, lo que ha hecho que este resultado electoral sea aún más fuerte. Así que obviamente Occidente impulsa esto y hay gente que está más preocupada por su propia posición como líderes de gobierno y por la reelección que por las consecuencias de lo que está ocurriendo. Así que creo que, en cierto sentido, el resultado de las elecciones era de esperar, y eso, en mi opinión, es bueno, porque comparado con la mayoría de los líderes occidentales, Putin es en realidad la encarnación de la paciencia y la razón. Y sé que ahora la gente se pondrá histérica, pero que así sea. El problema es que ahora mismo se están precipitando a la guerra. Tú mencionaste algo de eso y yo podría extenderme mucho más, pero creo que la mayor advertencia procede del secretario general de la ONU, Guterres, que ayer intervino en el debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU e hizo una advertencia. Y de hecho me parece esta advertencia tan precisa en la forma en que fue formulada que quiero leérselas, porque creo que no se publicará ampliamente en los medios de comunicación occidentales, pero creo que su llamado a despertar es de gran importancia. Así que permítanme leerles una cita importante de ese discurso. Decía: hoy nos reunimos en un momento en que las tensiones geopolíticas y la desconfianza han aumentado el riesgo de guerra nuclear a su punto más alto en décadas. Desde académicos y grupos de la sociedad civil están pidiendo que se ponga fin a la locura nuclear. ¿Y cuál es la respuesta? Los estados que poseen armas nucleares están ausentes de la mesa de diálogo.
Las inversiones en los medios de guerra están superando a las inversiones destinadas a garantizar la paz. Los presupuestos para armamentos están aumentando, mientras que los presupuestos para la diplomacia y el desarrollo están disminuyendo. El diálogo debe dedicarse a valorar y desarrollar a la población por su capacidad, su talento, su genio, una mentalidad cínica y despiadada en la que para avanzar hay que aplastar a otro, nos ha llevado a un horrible espectro de hambruna y muerte y el exterminio termonuclear. Y de hecho, si quieren leer todo el discurso, háganlo, porque no es en absoluto una pizca exagerado. En este momento creo que estamos llegando a un punto extremadamente peligroso porque hay muchos informes de militares franceses y otros que estiman que el ejército ucraniano está a punto de ser derrotado, a punto de colapsarse, y entonces naturalmente se tiene todos estos esfuerzos para rodear a Rusia con nuevos despliegues militares. Macron supuestamente está amenazando con enviar 20,000 soldados franceses a Ucrania, que desde el punto de vista ruso es una línea roja. Luego se tiene la fuerza de despliegue rápido polaco-alemana que se está construyendo. También están los esfuerzos británicos para aumentar masivamente el suministro de drones. También está lo que dijo Stoltenberg cuando visitó Azerbaiyán para hacer un tratado especial entre Azerbaiyán y la OTAN. Ahora, miren el mapa. ¿Qué pasó con la promesa de que la OTAN no avanzaría ni un centímetro hacia el este? Están invadiendo a Rusia por todos lados y creo que realmente nos dirigimos hacia una guerra nuclear si no detenemos esto. Y si nos fijamos en la histeria, hay todos estos belicistas, a esta gente belicosa en Alemania, por ejemplo. Una voz de la razón viene del líder de la facción del SPD, Mützenich, que dice, aunque hace toda la verborrea que se supone que hay que hacer sobre la agresión rusa y demás, pero luego dice, es hora de pensar en congelar la guerra, para luego eventualmente llegar a una solución diplomática. Ahora, si nos fijamos en la situación de Ucrania, más de 500,000 personas han muerto. La economía está en ruinas, la gente está desesperada y los refugiados han abandonado el país. Así que ya no está en condiciones de mantener esta lucha. No es por Ucrania, es por la ambición de Occidente de derrotar a Rusia, como han dicho muchas veces. Pero esto no sucederá porque Rusia es una potencia nuclear y, al contrario de lo que dicen los medios de comunicación occidentales, Putin no amenazó a Occidente con una guerra nuclear. En un reciente discurso y entrevista con RIA Novosti del 13 de marzo, se limitó a repetir lo que es la doctrina oficial rusa, que si la integridad territorial de Rusia se ve amenazada, entonces Rusia tiene la opción de usar armas nucleares y probablemente ocurrirá. Así que la idea de seguir insistiendo en la idea de que hay que derrotar a Rusia, que ahora mismo es la potencia con armas nucleares más fuerte del planeta, es pura locura. Así que yo diría que la gente debe escuchar a Guterres y sentarse a la mesa de negociaciones. En la era de la guerra nuclear, la guerra no puede ser una opción para resolver conflictos y hay que comparar ese comportamiento disparatado de los políticos occidentales con el comportamiento de estadista de la señora Pandor, ministra de Asuntos Exteriores sudafricana, que acaba de visitar Washington y que hace un llamado a la diplomacia y básicamente dice que hay que hablar con todo el mundo, porque si no se habla más, se priva de cualquier opción de que haya una solución. Así que creo que la situación es extremadamente preocupante y todas las personas razonables que no estén completamente locas deberían unirse al coro de personas que exigen un cambio en esta política. Tenemos una pregunta más sobre este tema. Alguien escribió, con un occidente desorganizado y con unas campañas electorales que pintan bastante mal para los países occidentales, el hecho de que Putin haya sido reelegido por 6 años y que el año pasado lo fuera el presidente chino Xi Jinping, y ante el hecho de que los dos juntos representan una fuente de estabilidad
para abandonar un orden unipolar. ¿Crees que eso es parte de la razón de la histeria que proviene de Occidente? Sí, porque las instituciones occidentales, en lugar de revisar su propia política y de reconocer que la actual escalada de la situación estratégica es la consecuencia de lo que ellos iniciaron, en lugar de hacer un análisis fríamente de las causas de la crisis actual, siguen haciéndolo y culpan a todos los países que no se someten a la concepción unipolar del mundo. Dicen que son dictaduras, autocracias, etcétera, lo que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con la realidad, porque no tienen en cuenta la tradición, la cultura y la historia de esas naciones a las que acusan de esa manera. Y China es un buen ejemplo de ello. Así que creo que no están dispuestos a examinar las políticas que han causado esto, sobre todo la expansión de la OTAN hacia el este, que está cruzando una y otra vez líneas que los rusos consideran líneas rojas. Cuando Guterres dice que esta es la peor crisis en décadas, eso incluye a la crisis de los misiles de Cuba, porque si nos fijamos en lo que ocurrió en la crisis de misiles de Cuba, cuando se colocaron misiles soviéticos en Cuba, bueno, si ahora se tienen ojivas nucleares estadounidenses y de la OTAN a lo largo de toda la frontera rusa, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. La única diferencia es que ahora no hay un Kennedy en la Casa Blanca, ni un Khrushchev, sino que la constelación es muy distinta. Así que creo que estamos realmente en un punto de máxima crisis y tenemos que derrotar a esta facción belicista en Occidente, o de lo contrario, muy pronto puede ser demasiado tarde. Mencionaste la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, a Washington. Una persona de Sudáfrica nos comenta: estoy muy orgulloso de que la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Pandor, haya ido a Washington y haya dicho la verdad sobre la política de genocidio de Israel contra los palestinos. El gobierno sudafricano ha desempeñado un papel muy importante en la Corte Internacional de Justicia. ¿Tendrán algún efecto sus palabras en Washington? Estoy segura de que tendrán un efecto en mucha gente, porque lo que ella hace lo sigue toda la comunidad diplomática internacional. Hay muchos estadounidenses de buen corazón que están analizando la situación, que no están a favor de lo que está haciendo el gobierno de Biden, ni tampoco están a favor, si este informe se confirma realmente, de Kushner, el yerno del expresidente Donald Trump, que está elogiando las exuberantes propiedades inmobiliarias frente al mar en Gaza, que pronto saldrán al mercado. Ahora, si eso resulta ser un comentario real, sería bastante repugnante y revelador. Pero hay muchos estadounidenses que aborrecen, que están realmente disgustados en general con lo que es la política estadounidense en estos momentos. Así que creo que se escucharán sus palabras y con suerte los estadounidenses sanos harán algo para poner presión sobre la situación en Gaza, para que haya un alto al fuego de inmediato, y van a poner tanta presión al gobierno de Biden que tendrán que hacerlo. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Tenemos tiempo para más preguntas. Pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Tengo una pregunta más sobre el mismo tema de alguien de África, Menashe, que pregunta: dadas las advertencias de Putin sobre las posibles consecuencias de un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, ¿qué opina sobre el papel de las naciones africanas en promover la paz y la estabilidad en el escenario mundial? Creo que la señora Pandor es un excelente ejemplo del estatus moral que tienen los líderes africanos en este momento.
y creo que el continente africano en su conjunto está realmente avanzando y asumiendo el papel que le corresponde en la escena mundial. Creo que el espíritu de Bandung, que el año que viene celebrará el 70º aniversario, ha revivido plenamente. La idea de que el colonialismo se acabará para siempre está guiando claramente a la mayoría de los líderes africanos en estos momentos. Y muchas naciones africanas tienen una política clara de que quieren ser muy pronto países de ingresos medios, afirman el derecho a producir y procesar sus propios recursos. En otras palabras, que el estatus de ser solo exportadores de materias primas y dejar el beneficio a los carteles se ha acabado definitivamente. Las naciones africanas exigen con todo derecho a tener el control sobre los recursos y la tierra para procesar estos recursos en producción semiacabada, producción acabada y tener la cadena industrial completa, de modo que haya una perspectiva de alcanzar niveles de vida decentes bastante pronto. Creo que es el acontecimiento más fantástico y si la gente de Occidente no fuera tan completamente decadente, se alegrarían de ello. ¿Qué mejor situación que acabar con la pobreza de literalmente miles de millones de personas en todo el mundo? Y nosotros esperamos que la presente moción para aumentar al BRICS, el BRICS es ahora BRICS 10, pronto será el BRICS 40 o 50 porque 40 países ya solicitaron adherirse y creo que la mayoría del sur global quiere establecer un nuevo y justo orden económico mundial que no va a reemplazar el actual diseño imperial, sino que establecerá un sistema completamente diferente en el que se respetará la soberanía nacional y la igualdad de estatus de todos los países. Y creo que esta es realmente la lección que la gente entendió de los 600 años de colonialismo y esa era, afortunadamente, está llegando a su fin. Así que espero grandes cambios. Creo que en realidad ese movimiento del sur global, en cierto sentido, es la verdadera razón por la que algunos países temen perder la hegemonía, pero creo que debemos encontrar un puente por el que el interés común de todos y cada uno de los países, incluido Estados Unidos, incluidos incluso los británicos, aunque a veces parece difícil de imaginar, pero incluso los europeos que bajo la Unión Europea están actualmente aferrados en tratar de, están casi más locos que algunos de los estadounidenses en promover la guerra, en la que la diplomacia mundial se olvidó casi por completo. Pero tenemos que cambiar eso y tenemos que establecer un sistema en el que sea posible la participación igualitaria de todos los países, grandes y pequeños, en el nuevo sistema. De lo contrario, no sobreviviremos. Y lo digo muy en serio, porque si se llega a una guerra nuclear, estoy absolutamente segura de que será el fin de la civilización, porque tenemos el esfuerzo que han hecho diversos departamentos y ministerios y demás para demostrar que no habrá un invierno nuclear después de un ataque nuclear, que solo morirán 20 millones de personas en Estados Unidos. Eso ya es bastante horrible, pero eso no va a suceder. Creo que el gran peligro es que realmente se está jugando con la existencia de toda la civilización. Ahora quiero tomar algunas preguntas sobre el suroeste asiático y lo que está ocurriendo en Gaza. Alguien escribió sobre los comentarios de Schumer pidiendo nuevas elecciones para sustituir a Netanyahu. Hay cierta ambigüedad en lo que Schumer dijo realmente, es decir, que las elecciones deberían esperar hasta que haya terminado la guerra. La pregunta es, ¿refleja esto un cambio en la política de Biden o es solo retórica hipócrita en respuesta a la creciente oposición a Biden y su apoyo militar y financiero a Israel? Me temo que no es nada bueno, porque si nos fijamos en la situación de Gaza, en este momento los informes procedentes del Alto
comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, u otras instituciones de la ONU, ya no es una amenaza de hambruna. La hambruna ya se está dando. Los informes dicen que cada día mueren 450 personas en Gaza, no por las balas, sino por hambre, enfermedades, por estar debilitados y morir por todos estos factores. Y en total creo que 1.9 millones de personas en Gaza, o tal vez incluso 2.2 millones de personas, están en peligro inmediato de inanición. Ahora, solo hay una opción. Sería inmediatamente, sin ninguna segunda pausa, retirar todo el apoyo a Israel, financiero, militar, y obligar a Israel. Quiero decir, Israel es solo un país pequeño. Estados Unidos es supuestamente la mayor potencia militar del planeta. Sería bastante fácil para Estados Unidos hacer valer su autoridad, que esto se detenga y se establezca un alto al fuego inmediato y permanente, y que se envíe ayuda humanitaria inmediata sin restricciones, porque es un trabajo enorme. Y esta farsa de lanzar comida en helicóptero es tan ridículo que no significa nada. Tal vez se salven 2 personas, pero eso no tiene proporción con lo que está ocurriendo. Así que la crisis es increíble y esto será una mancha en la estatura moral de toda la humanidad, al menos de aquellos que no están luchando contra ella. Así que en esta situación, Schumer dice, sí, Netanyahu ya no representa los intereses de Israel, porque si Israel se convierte en un paria, entonces eso no le convendría a Israel. Así que, por lo tanto, debería haber nuevas elecciones una vez que termine la guerra. Y creo que esa frase en particular es algo que se debe tener en cuenta, porque eso significa que Schumer está aprobando esta operación que Netanyahu está llevando a cabo ahora mismo, que están destruyendo a Hamas, asegurándose de que Gaza nunca será una amenaza. Estas son comillas, es una cita. Se traduce en que no quedará gente al final de todo este asunto. Así que Schumer puede parecer que está criticando a Netanyahu, pero si nos fijamos en la redacción, hasta que la guerra haya terminado, no creo que sea un cambio real en absoluto. Siguiendo con la situación en el suroeste asiático, tenemos una pregunta de Richard Trifan, que es compositor, director de artes escénicas del Eurasia Center, y pregunta, ¿es posible que el plan Oasis pueda ser presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que lo apoyen? Creo que el presidente del Congreso, Johnson, es un hombre razonable y vería los beneficios que este plan aportaría a todas las partes. ¿Qué opinas, Helga? Bueno, señor Trifan, ayúdenos a llevarlo allí. Creo que es una idea excelente. Creo que, mire, esto es tan visionario que realmente puede resolver la situación. Tal vez no en un día o así, pero imagínese cuál sería la diferencia si desde Estados Unidos y tal vez otros países también se anunciara, sí, vamos a aplicar el plan Oasis, vamos a crear un futuro para Israel, para Palestina y para todos los vecinos, porque muchos de los vecinos están en una situación bastante difícil, como Yemen, Siria, Irak y todos los demás países de la región. ¿Qué cambio sería un anuncio así? Cambiaría la dinámica de inmediato, crearía esperanza, motivaría a los jóvenes y a la gente mayor a coger las palas, a empezar a construir casas, a construir calles. Y lo que proponemos en términos de crear mucha más agua dulce en la región, hemos propuesto los canales, pero incluso se puede pensar en otros proyectos. Con la tecnología moderna y la energía barata que se obtendría de la energía nuclear, se pueden crear nuevos ríos. Es una idea muy fascinante si se toma toda esta región que es desierto,
más desierto y se puede reverdecer. Primero se puede acceder a los acuíferos, se puede hacer la ionización de la atmósfera, crear presas, crear nuevos ríos, hacer que toda la región sea verde. Se tiene suficiente para desarrollar la agricultura, los bosques, para construir nuevas ciudades. Y entonces el terrorismo se detendría, porque la principal injusticia sería superada por un sistema de prosperidad, de abundancia, de esperanza para cada joven que mira hacia el futuro y vería que es mucho más ventajoso estudiar, crear una familia, ser un profesor. Así que creo que esto es realmente algo. Si podemos encontrar algunos políticos sabios que tengan el valor en este momento, pueden cambiar la historia para mejorarla. Así que te pido a ti y a todos nuestros espectadores que nos ayuden a incluirlo en la agenda, porque estoy perfectamente segura de que todo lo que se necesita es un par de avances y es una idea que tomará vida propia. Permítanme recordarles que el 13 de abril habrá una conferencia en línea del Instituto Schiller sobre el Plan Oasis. Encontrarán información al respecto en la página del Instituto Schiller y podrán inscribirse. Eso será el 13 de abril. También pueden conseguir el video del Plan Oasis que les dará la información que necesitan para educarse en lo que Helga acaba de decir sobre llevar esto a todos los órganos electos en Estados Unidos y en Europa y en todo el mundo. Helga, esta es una pregunta sobre las Naciones Unidas. Un mundo multipolar requiere una ONU verdaderamente democrática, con fuerzas para mantener la paz bien equipadas. En su opinión, ¿cómo superará el mundo a Occidente en las Naciones Unidas? Creo que principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿O cree que otra institución, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, podría asumir ese papel? No, creo que las Naciones Unidas deben permanecer y hay muchas fuerzas porque es la única organización verdaderamente representativa en la que todos los países tienen voz. Sin embargo, ahora mismo se discute en general que el Consejo de Seguridad de la ONU ya no es capaz de ocuparse de ello. En primer lugar, porque si solo 5 potencias nucleares tienen poder de veto, entonces es posible, por desgracia, que lo siento, un país una y otra vez vete todo y haga que todo el Consejo de Seguridad de la ONU sea disfuncional. Ahora mismo se está haciendo un gran esfuerzo para reformar a la ONU. Creo que la señora Pandor también mencionó el hecho de que India tiene 1.400 millones de habitantes y no tienen presencia permanente, lo que hace que, por ejemplo, ya sea poco representativa. El hecho de que África no esté todavía en el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU es también una farsa total. Pero creo que un punto es que como el Consejo de Seguridad de la ONU es la única institución legal que puede hacer cumplir las políticas que se toman como una decisión, ya sea por el Consejo de Seguridad de la ONU o lo que estamos presenciando en este momento con la Corte Internacional de Justicia, que no tiene la capacidad de aplicarlas. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, dicta una sentencia y luego la manda al Consejo de Seguridad de la ONU, que se supone que debe aplicarla. Pero si esta institución está bloqueada por los vetos, entonces no se implementa. Así que creo que la reforma de las Naciones Unidas tiene que tener definitivamente una forma de contar con tropas para mantener la paz y tener la fuerza para hacer que los gobiernos cumplan las decisiones, porque esa es la única manera hasta que la especie humana se desarrolle y sea razonable. Lo que creo que será posible porque creo que el comportamiento actual de algunos países no es realmente un reflejo de la madurez de la humanidad.
pero por el momento creo que necesitamos tales instrumentos. Estoy perfectamente segura de que en algún momento no muy lejano en el futuro llegaremos a ser razonables, lo que significa que llevaremos a cabo nuestras políticas de una manera completamente diferente, como lo hacen los científicos o como hacen los músicos que tocan juntos en una orquesta. ¿Por qué no pueden las Naciones Unidas trabajar como equipos científicos que trabajan en torno a un programa de emergencia para obtener resultados? ¿Por qué no pueden trabajar como orquestas con un coro y tener una bonita actuación en las que todo el mundo se centra en el resultado? Y creo que ese será el futuro de la humanidad. Y creo que la humanidad es capaz de eso y no creo que sea una utopía, porque creo que el comportamiento actual de codicia y esfuerzos belicosos, creo que es una enfermedad infantil y estoy bastante segura de que la humanidad madurará y dejará eso atrás. Dos preguntas más, Helga. Quizá no sepas mucho sobre esto porque acaba de suceder, pero nuestra amiga Ángela de Irlanda informó que el primer ministro de Irlanda dimitió hoy después de un intento fallido de impulsar cambios constitucionales que, según ella, habría sido en nombre del Foro Económico Mundial. El referéndum fracasó y ella dijo el pueblo ganó. ¿Tienes alguna información sobre lo que está pasando en Irlanda? Está claro que los irlandeses están defendiendo con bastante firmeza al pueblo palestino, pero aparte de eso no estoy seguro. No, esta noticia me agarra por sorpresa. Solo puedo decir que he seguido con gran interés la política irlandesa en los últimos tiempos, exactamente por la razón que usted acaba de decir, pero me informaré inmediatamente después de esta videoconferencia. Bien. Una última pregunta, entonces, y esto es algo urgente. Hay informes de que el líder palestino Marwan Barghouti, que permanece en prisión en Israel, como ha estado al menos más de 20 años, está siendo torturado y sometido a palizas, y que mucha gente lo ve como un líder que podría servir a los intereses de la paz en la región. La persona que envió este correo electrónico pregunta, por favor, ¿puedes llamar la atención sobre esto? Necesitamos una movilización para exigir su liberación. Creo que esto es absolutamente correcto por el papel histórico del señor Barghouti y el hecho de que sea realmente apreciado por todas las facciones del espectro político lo convierte en una figura potencial absolutamente única para ser líder de un Estado palestino en un futuro próximo. Y obviamente deberíamos obtener más información sobre lo que nos está informando y le prometo que haremos de ello un factor importante en nuestra movilización. Y yo hago un llamado a todos los que están viendo para que nos ayuden, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina y en Gaza en particular, pero también en Cisjordania, naturalmente, es realmente algo en lo que se hace un llamado a la conciencia mundial. Este no es un asunto de los palestinos, es algo que, en mi opinión, pone a prueba la aptitud moral de toda la especie humana. Si permitimos que esto ocurra, y eso incluye el destino del señor Barghouti, nuestra propia capacidad para sobrevivir como especie estará en entredicho. Así que hago un llamado a todas las personas de conciencia para que colaboren en lo que usted está proponiendo. Esas son las preguntas que tengo. ¿Algunas palabras finales para hoy, Helga? Bueno, ahora tenemos la conferencia del Plan Oasis el 13 de abril. Organicen para ello. Díganle a sus vecinos, a sus contactos en las redes sociales, a todo el mundo que asistan y hagan de esa conferencia una intervención contundente en la situación actual. Cada semana, los viernes, tenemos la reunión de la Coalición Internacional por la Paz en la que tratamos de atraer a más y más gente, advirtiendo del peligro inmediato de una guerra nuclear y naturalmente de la guerra en Gaza. Y así, ayúdenos a construir una coalición internacional por la paz que con el tiempo debe incluir a todo el mundo, porque todos somos ciudadanos del mundo en vista del peligro de una guerra mundial.
También estamos luchando por una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que debe tener en cuenta el interés de todos y cada uno de los países, porque si no, no funciona. Tenemos la carta abierta del diputado mexicano Benjamín Robles Montoya que apela a eso, que ante el peligro de una guerra nuclear hay que poner en la agenda esa arquitectura de seguridad. Así que difundan la carta del diputado Robles, que está en varios idiomas, háganla llegar a todos los parlamentarios, a todos los alcaldes y a los oficiales electos y tratemos de lograr una victoria en la situación y seamos realmente conscientes de que nunca hemos estado en tanto peligro como ahora. Esa es mi más firme convicción y tenemos que salir de él cambiando completamente el paradigma. Helga, permíteme terminar con esto. Recibimos una respuesta de la persona que envió la pregunta sobre las Naciones Unidas y nos contestó. Gracias por responder a mi pregunta. Muchas gracias por su perspicaz respuesta. Realmente me ayudó a entender la época y el papel de las Naciones Unidas. Así que creo que debemos asegurarnos de que la gente acuda a nosotros cada semana con preguntas y comentarios, precisamente porque es la mejor manera de garantizar que la gente esté preparada para poder organizar de manera necesaria. Con esto terminamos y esperamos verte de nuevo la semana que viene, Helga. Espero que tengamos otra semana.